Hola, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito, Un Mundo Verde, el programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro, donde le vamos a dar la información más relevante que está produciendo a nivel mundial en las coordenadas nacionales y por supuesto también aquí en el estado de Querétaro. Y al terminar este bloque vamos a tener una entrevista, así es de que quédese con nosotros, con el doctor Humberto Susán, que nos va a comentar sobre el sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático que se acaba de producir recientemente, la semana anterior. Así es de que quédese con nosotros y está aquí también nuestra querida amiga Anaí. Gracias, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el bloque de noticias internacionales, comenzando justamente con lo que en este año la iniciativa World Weather Attribution demostró, entre varios datos, principalmente que si bien el cambio climático no fue el principal impulsor de las bajas temperaturas que se presentaron en el centro de América del Sur, sí fueron las que provocaron como tal un incremento en estas, hubieron temperaturas más altas, lo que pues era más de lo esperado en la región, y que esto a su vez generó una reducción en la disponibilidad sobre todo de agua, y esto trayendo como consecuencias el agravamiento sobre todo de las sequías. Y no solamente eso, sino también se encontró en otros datos que las temperaturas récord, al menos en Argentina y otros países sudamericanos, fueron a finales del año pasado 60 veces más probables causadas por el cambio climático causado por el hombre. Por lo tanto, pues estos fueron como los principales reportes que se atribuyeron en Centroamérica. Ahora, pasando a otras noticias, hablando justamente de este sexto informe de evaluación que se abrevia IE6, que al final es un documento donde se recapitularon pues informes desde el 2015, justamente pues encabezados por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Mencionan que pues las temperaturas en sí ya están incrementadas, al menos en 1.1 grados centígrados desde el siglo XIX, y pues a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado año tras año en cuanto a informar sobre cuánto se tiene que reducir, pues ellos básicamente mencionan que si no se efectúan recortes en las emisiones rápidas de los gases de efecto invernadero y otro tipo de estrategias, pues va a ser pues inevitable pues las consecuencias que ya se vienen anunciando desde hace mucho tiempo. Básicamente pues esto es el resumen. Ahora vamos a pasar a otro reporte que se suscitó en la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, número 63, en el cual se mencionó algo que me pareció pues un poco chusco a estas alturas, porque mencionan que el cambio climático es una realidad en América Latina y en el Caribe, y que pues para ello, para poder hacer frente a esta consecuencia inevitable, pues se requiere una mayor inversión en infraestructura para poder afrontarlo exitosamente, ya que pues además de los inminentes riesgos climáticos está un riesgo sobre todo en la seguridad alimentaria, lo cual me llama mucho la atención porque aún a estas fechas se sigue anunciando que el cambio climático es una realidad cuando es más que evidente lo que estamos viviendo día tras día. Por otra parte, la Unión Europea anuncia posibles sanciones para aquellas casas que no sean sostenibles, y esto tiene que ver mucho con toda la política que ha venido implementando la Unión Europea en torno a la eficiencia energética. Entonces, lo que dice finalmente es de que la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética obligará a que todas las propiedades cumplan con un mínimo de eficiencia energética, y si no, de lo contrario va a aplicar sanciones. Así es de que va muy en serio. Ya habíamos dicho aquí en el programa que la Unión Europea le apuesta más a la eficiencia energética que a las energías renovables, así es de que está tomando medidas y ahora ya algunos mecanismos de carácter regulatorio para hacer obligatorio la incorporación, adopción de un conjunto de medidas de eficiencia energética en cada una de las casas.
Y lo que me llama la atención de esto, y de hecho voy a estar también muy al pendiente de lo que se muestre, es cuáles van a ser estas medidas mínimas que van a estar solicitando por los hogares para ver también si son accesibles pues para, o sea, en realidad para la mayor parte de la población y que no sea solo sesgada a un tipo de población que pueda cumplirlas y que por lo tanto quizás las sanciones, no sé, se tengan que no reevaluar porque al final es orilla que las personas tomen una decisión, pero sí que sea como alcanzable para todas las personas. Entonces se me hace interesante ese punto. Pero bueno, vamos a pasar ahora a otras noticias justamente en el cual pues el pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua y justamente hay que hacer hincapié en que la efeméride central para esta fecha fue acelerar el cambio, haciendo hincapié en que toda la sociedad tenemos que ser parte justamente de ser el cambio. Se acelera el cambio para justamente pues hacer conciencia sobre este recurso hídrico tan importante, pero que no va a ser una ayuda sola, sino que es en conjunto de la sociedad y tenemos que ser partícipes de este cambio para asegurar que todas las sectores sociales y poblacionales en el planeta tengan acceso a este recurso. Ahora vamos a pasar al bloque de noticias nacionales, justamente con una noticia que tenemos desde Baja California, en el cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informa sobre la temporada de la ballena gris, de nombre pues Scriptus robustus, en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, donde hasta la fecha se han contabilizado un total de 1.364 ejemplares, desde que van contabilizados desde diciembre del 2022 hasta mediados de febrero del 2023. Así es de que si usted va a Baja California y a la Reserva del Vizcaíno, no se pierda de ir a visitar esta parte donde arriban año con año estos ejemplares marinos, que son realmente pues muy bellos y atractivos para que usted tenga esta experiencia de las ballenas. Y la conciencia ambiental, el por qué tenemos que seguir haciendo esfuerzos importantes para reducir nuestros contaminantes, porque llegan a afectar de manera directa a estos ejemplares, sobre todo pues en la época de reproducción y pues sobre todo a las especies adultas. Entonces, ojalá tengan la fortuna y también sigan trabajando en esa conciencia. Vamos ahora a pasar a las noticias locales, comenzando justamente lo que se suscitó el pasado 20 de marzo, en el cual la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, informó sobre la clausura de obras en un terreno en la zona metropolitana, en el cual, pues por no contar con los permisos vigentes para poder estar manipulando como tal el terreno, a través de que se detectó en una visita de inspección, se hizo constatar que pues habían ciertas actividades para lo cual pues no estaba destinado, no se tenían los permisos y pues esto fue en un terreno más o menos de una extensión de 3.500 metros cuadrados. Entonces no se contaban con las autorizaciones correspondientes, lo que pues conllevó a esta sanción para pausar las actividades que se estaban desarrollando. Y finalmente, por otra parte, la Comisión Reguladora de Energía da a conocer algunos datos y dice que el Estado de Querétaro se ha incrementado la adopción de energías renovables, principalmente la solar, en las casas de habitación y que ha aumentado casi el 82.65% en tan solo 2 años para pasar a 45.61 megawatts. Esto es importante porque antes se tenía 2 años atrás 24.97 megawatts y ahora se contabilizan 45.61. En tan solo 2 años se ha logrado incrementar el uso de las energías solares y recordemos que también la CEDESU y el municipio de Querétaro están impulsando un programa para que los micronegocios también tengan un acceso a un subsidio, a un financiamiento para colocar paneles solares en sus respectivos negocios y con ello reducir las emisiones de CO2 y por otra parte lograr un ahorro en sus economías.
Es correcto, lo cual es súper padrísimo de reconocer que año con año pues se ha visto un incremento en esta transición hacia energías limpias, renovables, a través de este tipo de estrategias. Y también, o sea, así como mencionó ahorita Alejandro, pues sí reduce el costo, por ejemplo, del uso de gas para poder utilizar este tipo de energía, lo cual es muy bueno porque nos habla de cómo a nivel poblacional hay cierta conciencia ya del uso importante de este tipo de instrumentación. Y pues recordar nada más estar al pendiente, como ya hemos mencionado en otros programas anteriores, de que pues si tienes algún negocio, pues puedes estar participando justamente para que se te otorgue este apoyo, y si está en tus posibilidades usarlo, va a ser muy benéfico, porque todavía hasta la fecha hay muchas personas que tienen esta ilusión de querer hacer este cambio, pero pues se desconoce un poco del proceso. Lo que sí se puede mencionar es que es bastante efectivo. Pues esto ha sido importante porque demuestra que hay un esfuerzo, una corresponsabilidad ciudadana en comenzar a adquirir este tipo de energías más limpias, renovables, sobre todo aprovechando las ventajas competitivas que tiene el Estado en cuanto a días luz al año y la parte de irradiación solar que permite generar bastante energía, lo suficiente para las casas de habitación. Y ha sido un esfuerzo ahí, sobre todo de los ciudadanos y particularmente en las casas de habitación, más que los negocios. Pero vamos a seguir viendo, conforme precisamente a los requerimientos del cambio climático, de que se sigue incrementando el uso de las energías renovables. Pues vamos ahora a la entrevista que les habíamos prometido. Pues vamos ahora al conversatorio y se encuentra con nosotros el doctor Humberto Susán, que recordemos que fue el coordinador del primer informe sobre cambio climático aquí en el estado de Querétaro. Así es que es una persona conocedora de estos temas y nos va a comentar sobre este sexto informe que se acaba de dar a conocer de manera pública la pasada semana, en la que concluyeron los trabajos, la reunión, y vamos a ver qué tantas cosas hay de nuevo o simplemente es un compendio de lo que ya conocíamos y qué es lo que está recomendando este panel intergubernamental de expertos cambio climático. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias aquí. Por invitarme. Y pues coméntanos qué es lo que encontraste en este sexto informe. Yo es como la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto ya sabíamos que iba a pasar, sabíamos que iban a decir. Y comenzaron desde 2016, comenzaron a salir pequeñas publicaciones de algunos grupos. El grupo 1, el panel 1, fue el primero en terminar con los datos de modelación y los datos de los diferentes escenarios. Y pues lo que, digamos, resumiendo, lo importante es que estamos 1.1 grados arriba del promedio de inicio, digamos, a principios del final del siglo pasado, finales de digamos, de lo que fue la pequeña glaciación. Y vamos a alcanzar el 1.5 en las próximas décadas, antes de lo pronosticado en las anteriores. Se amplían los efectos y las repercusiones. También se amplía, digamos, la varianza en las estrategias de adaptación. Se comienzan a diferenciar mucho entre regiones. Con mitigación, pues yo creo que nos vimos también afectados por otros aspectos como la pandemia. Y pues realmente yo siento que es lo que ya sabíamos, lo que íbamos a encontrar, ¿no? Vamos a llegar rápido a los límites. Los niveles de CO2 pues siguen incrementándose. Aunque en mitigación aparentemente los resultados han sido un poquito más consistentes, y
pues es en sí, ¿no? Una diversificación. Aparecen algunos términos nuevos, por ejemplo, los efectos en cascada, que no se habían contemplado, y yo creo que ya comienzan a hacer relaciones con otros paneles, como con otros, con el grupo de biodiversidad, ¿no? Con otros sectores, y comenzamos a ver efectos ya sinérgicos entre el cambio climático, reducción de la biodiversidad, efectos de fragmentación, y eso es lo que pues, yo consideraría, ¿no? En este sexto informe no hay así grandes novedades no encontramos, ¿no? O sea, ¿no? yo no vi así grandes así aportaciones nuevas, ¿no? En cuanto a los programas, se han mejorado los modelos y los escenarios, lo cual bueno, ya sabíamos, pero pues nada más nos están afinando los procesos, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Estaba leyendo hace poco en algunas noticias antes de que se liberara pues por completo el informe, en el cual decían que una aportación importante a esta nueva información era que ya se estaba agregando más, como ya mencionó, otros sectores como la parte, ya estaba la biológica, la social, y que también se había agregado ahora la parte económica. ¿Es correcto que ya se agregó esto y que sí ha tenido como un impacto diferencial respecto a otros análisis que se habían hecho antes? Yo te puedo decir más de la parte biológica, ¿no? Sí hay un cambio importante. Por ejemplo, en el análisis de efectos de cascada, que incluso nos van hacia el aspecto de salud. Por ejemplo, cambio climático incrementa las tasas de sobrevivencia de ciertos tipos de mosquitos que llevan flavivirus. Estos mosquitos afectan a ciertas especies, por ejemplo, de aves, los cuales o por un lado son zoonóticas o por otro lado, por ejemplo el caso de los azulejos, son muy importantes en la dispersión de semillas y entonces de piñoneros, por ejemplo, y al disminuir el virus del Nilo, particularmente le pega a esta especie y disminuye la reproducción del pino porque esta ave transporta las semillas, las entierra. Entonces se comienzan a ver efectos de cascada, reducción de biodiversidad. Al haber una reducción de biodiversidad, otro efecto muy importante y el cambio climático te lleva a la disminución del efecto de dilución que existe cuando tú tienes muchas especies, por ejemplo con un virus que se transmite al hombre, por ejemplo hantavirus. Normalmente había 6, 7 roedores que transmitían que competían en un mismo entorno, 2 de ellos eran vectores de esta enfermedad. Con cambio climático, los roedores que se beneficiaron son los portadores de la enfermedad y entonces comienza a haber más incidencia. Más incidencia. Claro. Entonces, son efectos estos en cascada, donde el cambio climático no nada más es el efecto, digamos, del incremento, la disminución de el aumento de las temperaturas, sobre todo nocturnas, que es otro aspecto importante, que sí se está haciendo ya mucho énfasis, te disparan otra serie de fenómenos que no estaban contemplados, ¿no? Sí, claro. Incluso ha sido tardía la reacción ante lo que fue la pandemia, donde ya hay evidencias de que cambio climático más deforestación aumentan la prevalencia de ciertos patógenos y al disminuir la biomasa, digamos, de organismos portadores, por ejemplo, de murciélagos, pues comienzan a pasárselo a los organismos más cercanos, ¿no? Y quienes somos la mayor biomasa que hay, pues somos nosotros. Los humanos. Los humanos, sí. ¿no? Sí, claro. En el aspecto social, por ejemplo, un efecto que no se había considerado, que ahora sí se está tomando ya más en cuenta, tendemos a vivir en ciudades. O sea, hay muchísimo movimiento en todo el planeta hacia las áreas urbanas. Y entonces, cambio climático más efecto de isla de calor generan entornos todavía más adversos y
aumentan las probabilidades o sea, incrementan los riesgos. Sí. ¿no? Otro de los resultados que ellos mencionan con respecto a los riesgos que se han aumentado, ¿no? En general, en todas las áreas, ¿no? Es de los puntos que mencionan, ¿no? Fíjate, Humberto, a mí lo que me pareció, digamos, diferente, que ahora es muy explícito este resumen publicado, de que dicen, quedan 10 años. Sí. Después de 10 años, No hay punto para atrás. ya no hay punto para atrás, va a ser irreversible, vamos a sufrir todas las consecuencias, las generaciones Sí, futuras, presentes y las venideras, sí, los 2.5 grados que mencionaban van para arriba. 2.5 y los escenarios que contemplan ahí, que si la aflojamos hasta podemos llegar a 4. 4, ¿no? sí. A 4. Pero el Y en tiempo, promedio. la línea de tiempo, ese deadline, 10 años, dice, es lo que nos queda y hay que meterle todo el Sí, empuje ese necesario. Y el otro dato que daban, que me pareció también nuevo, hacían el cálculo de que el promedio en todo el planeta son 6.3 toneladas de CO2 equivalente al año per cápita por humano. Sí. Entonces mucho. Y los que menos emiten Son los andan países en 3 toneladas, o sea, casi la mitad, del 50% de esos 6.3. Y eso era importante saber porque hubo mucha discusión en tiempos atrás sobre cuál era el concepto de bajas emisiones de carbono. Sí, se hablaba de 2. Y se hablaba de 2, o sea, Sí. como que no había, pero ahora ya los menos tienen 3 Tres, y el promedio son 6. seis. Entonces, ¿cuáles son bajas emisiones? Pues tendrían que ser como 3 o 4. o menos de Sí, 3. menos de 3, sí. Y yo recuerdo todavía en la COP16, cuando fue aquí en México, era 2.2. 2.2. 2 y cacho. O sea, eran números muy abajo de los que Sí, están ahorita, ¿no? de los que están. También es que se ha mejorado la recolección de datos. De datos, Sí, ¿no? o sea, no nada más es que haya subido, sino que también ya hay más eficiencia. Hay más eficiencia, más modelamiento. Más modelamiento, más preciso, ¿no? Más preciso todavía. Sí, okay. Creo que eso sí que ha venido incrementándose Sí. en cada uno de los informes. Sí, ¿no? eso sí ha mejorado. La mejoría de la Sí. investigación. Sí, especialmente en más el grupo datos. 1, ¿no? Que Sí. es el de modelación. Y bueno, Y el aspecto lo físico, que ¿no? comentaba sobre los impactos en la biodiversidad, pues sí, realmente son preocupantes. Y como otro impacto sinérgico, el tema de la soberanía alimentaria, Sí. ligado con la escasez del agua. El agua. Y el agua es un factor crítico. Ya lo ponen, no lo estaba viendo hace rato. ¿Sí? Ya lo ponen ahí como un factor Ahí ponen crítico. como un factor crítico y en muchas regiones. Y me preocupa, no sé si en los mapitas, ¿se vieron? Sí, Nos ponen como una de las zonas a nosotros, sí, a que México, vamos a estar más afectados. más Todo el afectado. sur, centro y corriendo por el Pacífico, ¿no? Zona que nos lo ponen en área de alto riesgo, ¿no? Sí. En cuanto al problema hídrico. Sí. Y de hecho tengo otra pregunta relacionada pues a estos tristes datos que se comparten continuamente, que vino de la voz de un alumno, un joven preocupado por su planeta, que en una ocasión me dijo, es que tengo una duda, ¿y si sirven realmente estas reuniones que se hacen periodo por periodo para tratar asuntos del cambio climático, a pesar de que ya nos están diciendo que hay un límite? Esto en la voz de un joven que está angustiado, sí, obviamente, pues por su futuro, y me dijo, o sea, de alguna manera sí tienen como un impacto estas reuniones, y si ya tenemos el tiempo delimitado, ¿qué se puede hacer? El impacto ha sido diferenciado. Por ejemplo, la reunión de París tuvo un impacto fuerte. Sí. Yo creo que es la última que ha sido así fuerte, ¿no? Que ha impactado y que movió y que... Las otras realmente... Pues fueron light, así. Reunirse para lamentar, para acusarse de incumplimientos, ¿no? Y mutuamente ahí entre las potencias. Nos queda medio minuto. ¿Algún mensaje que quieras mandar, doctor? Bueno, no, pues otra vez la importancia de las acciones locales, ¿no? O sea, cuidar el agua, aumentar el número de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, captación de lluvia,
interna, el problema hídrico se nos viene serio. Sí. Para el problema de temperatura, por ejemplo, yo creo que ya hemos tenido algo de éxito con los calentadores solares. Mencionaban hace rato lo del incremento en cuanto a la captación de energía solar, que para fotovoltaica, que ha sido importante y que siga creciendo. Pero yo creo que un punto muy importante es la captación de agua. Pues te agradecemos mucho, doctor, que nos hayas acompañado y Gracias. comentar este sexto informe. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los espero cada miércoles al punto de las 5:30 aquí por Radio y Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?